Buenas tardes, aquí comienza Todos los libros un libro, que ya saben que es la cita semanal que tienen con la radio de la Universidad de Salamanca y con Alberto Sansegundo, concretamente para que les dé unas reseñas literarias magníficas, un análisis, en muchos casos, bien exhaustivo de grandes libros, de grandes obras o interesantes obras. Casi todas ellas, a mí desde luego me suenan muy pocas, son muy novedosas algunas de ellas. Y es un programa, desde luego, siempre bien interesante, este de Todos los libros, un libro que dirige, que presenta, que lo hace todo, prácticamente Alberto Sansegundo para la emisora universitaria de Salamanca. Así que vamos ya, y además vamos ya avanzando bien el curso, estamos ya en la segunda semana del mes de mayo. Buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, me interesa la palabra interesante que has dicho, ¿no? Porque yo creo que lo que pretendo, en definitiva, en Todos los libros un libro, es interesar al oyente, hacer propuestas que puedan, bueno, despertar la curiosidad, que puedan quizá ampliar los límites de nuestros mundos, ¿no? Que son siempre pequeños. Bueno, siempre una mirada ajena de alguien que ofrece algo que viene avalado exclusivamente por, bueno, por el propio interés, el propio entusiasmo en muchos casos, la pasión muchas veces que me suscitan a mí algunos libros, y la creencia, un poco ingenua a lo mejor, de que no soy tan distinto al resto del mundo y que aquello que a mí me puede interesar, me puede despertar la curiosidad, pues puede interesar también y despertar la curiosidad a mucha gente, ¿no? Y ese Desde es el luego. planteamiento final, ¿no? Sí. Desde luego que es así, que yo creo que puede interesar a mucha gente. A mí, de hecho, sí que me han interesado muchos de esos libros, que me he ido directamente a leerlos después de haber realizado el programa, y bueno, yo en pocos casos me han decepcionado. Que yo creo que el de hoy tampoco va a ser una decepción, y que sigues incidiendo además en una temática que venimos comentando los últimos días, que además parece el signo de los tiempos, Alberto, la hibridez o las cosas que no son ni una cosa ni otra, sino que están, pues eso, a medio camino de diversos géneros, en este caso de diversos géneros literarios, ese género híbrido del que estamos hablando mucho en los últimos programas. Sí, esta idea, esta condición de bueno, fronteras difusas entre unos géneros y otros, quizá también estas identidades actuales que no son nítidas, que no son rígidas, que no están excesivamente perfiladas, que no están circunscritas a unos rasgos, a unas señas que limitan, en cierto modo. También eso es un fenómeno que se da en todos los ámbitos de la vida, y también, como no, claro, en el de la escritura, ¿no? En el de la literatura, ¿no? En cualquier caso, hoy cerramos ese miniciclo de tres propuestas vinculadas a este mundo a caballo de la crónica periodística, el reportaje policial, la novela histórica, que no sabemos muy bien a qué carta quedarnos. A lo mejor probablemente los tres libros, Arthur Conan Doyle, detective privado, investigador privado, de Margaret Fox, de la primera semana, el que presentábamos la semana pasada de Geraldine Schwartz, Los amnésicos, y este de hoy, del que ahora mismo hablaré, pues sí, quizás sean reportajes periodísticos. Creo que los tres tienen en común la presencia de un periodista escribiendo, pero luego hay mucha de historia, hay algo de ficción, de recreación de ficción, de recreación, diríamos, literaria, y también de novela, o por lo menos de texto policial, de true crime, como hablábamos, de crímenes verdaderos que han ocurrido, y que el periodista, el investigador, inicia diríamos, una búsqueda, un intento de sacar a la luz a ciertos aspectos que han quedado ocultos, y bueno, con esa mezcla de diferentes planteamientos es lo que también hace, a mi juicio, especialmente interesantes estos libros, ¿no? Bueno, pues vamos, si te parece, ya con la propuesta, ¿no? Que en este caso, bueno, cambiamos de género, salvo que Patrick Radden Keefe sea un seudónimo. Creo que estamos ante un señor, ¿no? Sí, esta vez sí que no son dos mujeres, no es una mujer como en los dos casos anteriores, se trata de un hombre. Es un Patrick Radden Keefe, es un periodista y escritor norteamericano de origen irlandés, y esto es sustancial, el carácter irlandés, porque el libro habla fundamentalmente de Irlanda y de unos episodios y una etapa muy significativa de la vida de Irlanda. El libro se llama No digas nada. Se publicó en España en el año 2020, hace nada, en Reservoir Books, en este sello relativamente reciente, con una traducción de Ariel Font Prades. Hay un
par de despistes, yo no tanto, no sé si del traductor o del corrector, en cualquier caso también del corrector editorial. Allí faltaba un miembro del comando, el 11º componente. Es evidente que es el 11º, no el 11º. Fallos de ese estilo. Claro, onceavo sería la 11ª parte, es decir, Claro, evidentemente. un cachito de señor sería, ¿no? Faltaría exactamente 3 dedos y el muñón del otro, ¿no? Bueno, detalles que en cualquier caso son un cierto descuido. Se habla de siniestros credenciales, cuando en realidad credenciales es femenino. Bueno, pequeños detalles que no entorpecen. Pequeños detalles que son grandísimos detalles. A mí, desde luego, me sacan de quicio y seguramente de algunos ni me llego a enterar, ¿no? Pero es que son muy evidentes algunos. Bueno, todos, yo esto no tenía que estar permitido, según mi punto de vista, esto no tenía que estar permitido. Ahí tenía que estar la censura. Yo tampoco quiero ser demasiado exigente porque uno mismo, claro, incurre yo en mis reseñas, no tienes tiempo suficiente para repasarlas, las escribes en muchos casos casi a vuela pluma y por tanto se te pueden deslizar pequeños errores que son disculpables. No me parece tan disculpable el problema de la editorial. La editorial se dedica profesionalmente a esto y tiene correctores de estilo, es decir, ese texto, una vez traducido y presentado a la editorial, hay profesionales que se ocupan de leerlo una y otra vez y de corregir este tipo de fallos. Ahí yo creo que sí que la editorial debería ser un poquito más cuidadosa en este sentido, aunque sean cuestiones muy menores. Entonces, bueno, lo que quería comentar del libro, el libro se publicó originariamente en 2018, en España llegó, como digo, en 2020, fue en 2018-2019, fue elegido, tuvo muchos premios, ha tenido muchísimos premios, el mejor libro del año para The New York Times, The Washington Post, The Times, el Time Magazine también, el escritor es norteamericano de origen irlandés, por lo tanto estos premios, como digo, son de Estados Unidos, ganó el Premio Nacional de la Crítica también en su país, fue finalista del Premio Nacional en general, ganó el premio Orwell, y en España la presentación del libro, la editorial la hace con el aval de ciertos escritores que para mí son muy fiables, su criterio es muy fiable, Javier Marías, John Banville, Guillermo Altares, Enrique González, no han ahorrado elogios al libro y en algunos casos se han atrevido a calificarlo de obra maestra. El libro parte de un hecho que quiero contar, está en el desencadenante de la historia y es imposible hacer una reseña, un comentario, por mínimo que sea, sin hacer alusión a ese desencadenante. Una noche de diciembre de 1972, en Belfast, Jean McConville, una viuda de clase trabajadora, que a sus 38 años, es viuda ya, 38 muy católicos años, había dado a luz a 14 hijos, de los cuales solo sobrevivían 10, ellos todos entre los 6 y los 20 años, vio irrumpir en su casa, en una casa, bueno, un barrio un tanto destartalado, un edificio también más bien desvencijado, gente, diríamos, rozando o entrando de lleno en el proletariado. Vio entrar a un grupo de personas en actitud violenta, eran 10 o 12 asaltantes, con hombres y mujeres, la mayor parte de ellos con la cara cubierta por pasamontañas, con medias de nylon, uno de ellos llevaba un arma, y ella salía después de una jornada de trabajo, salía de la ducha, de la bañera, aún en bata, intenta calmar a los niños asustados, ellos, los asaltantes, la combinan, ponte el abrigo, a que se vista, y a que los acompañe. Los niños espantados, bueno, intentan frenar ese aparente secuestro de la madre y los asaltantes los calman, les dicen que... Asaltantes que, por otro lado, los chicos, los niños, reconocen. Michael, que entonces solo tenía 11 años, dice el autor, cita literalmente, se dio cuenta con horror de que las personas que se llevaban a su madre no eran gente desconocida, eran vecinos suyos, ¿no? Estos asaltantes los convencen a los niños de que bueno, quiere solamente charlar con ella un rato, la van a llevar para una conversación de un par de horas, pero que luego la devuelven a su casa. Esto, como digo, ocurre en el año 1972. Bueno, hace 2 días de esto, Alberto, esto es muy reciente. Jean no volvió a aparecer nunca más. El barrio en el que vivían, un reducto católico, en un entorno mayoritariamente protestante, los rumores responsabilizan al IRA del secuestro. Supuestamente, una represalia por una también supuesta colaboración de la mujer con el ejército británico.
el republicanismo católico de Lira ve al ejército británico en la época como fuerzas de ocupación. Y por lo tanto, la sospecha de chivatazo, de connivencia con esas fuerzas de ocupación es un delito mayor en el contexto de la época. En aquel clima bélico, la época es llamada los Troubles, los conflictos, los problemas, un periodo trágico de 30 años que ensombreció a Irlanda con una violencia que yo ya me atrevo, el autor también, pero yo sin duda me atrevo a calificar de etnicista y tribal, hizo que esa muerte ese secuestro, esa desaparición, pasara más o menos desapercibida. Los datos que se manejan es que entre el 69 y el 98, que es cuando se firmó el acuerdo de paz del Viernes Santo. Viernes Santo. Sí, murieron 3.500 personas, hay otras estadísticas que hablan de 3.700, por poner un ejemplo en perspectiva, un paralelismo que es que el lector tiene presente en su mente inevitablemente desde la primera página que empieza a leer el libro, por ponerlo en perspectiva y comparando con ETA no llegó a 1.000, no llegó, y lo digo con toda la ironía, no llegó a 1.000 muertos, ¿no? Nunca, durante décadas, casi 30 años, no se supo nada de Jean. En 2003, en una operación, digamos, rutinaria, aparecieron los restos de McConville los desenterraron en una playa solitaria, ¿no? Raden Keefe encuentra en esto, no me atrevo a llamarle anécdota, en este episodio, en esta circunstancia, un elemento fundamental que le simultáneamente subyuga y horroriza. Y ese es el desencadenante del libro. En 2014 empieza la investigación de los hechos, intenta averiguar las causas, analiza también las consecuencias, un trabajo ingente, le llevó 4 años. El libro se publicó en Estados Unidos, como digo, 4 años después, en 2018, en donde intenta, en un plano inmediato, como digo, averiguar qué es lo que pasó, pero en un plano más general, mostrar las raíces sociales, culturales, religiosas, morales, políticas, incluso étnicas, como decía, que sustentaron estas siniestras décadas de violencia en Irlanda del Norte, y que toda esa investigación es la que acaba confluyendo en el libro que presento ahora, ¿no? En una nota con la que cierra el libro, por cierto, voy a presentarlo porque estas semanas atrás se me ha olvidado mostrar al oyente el libro, esta vez sí lo tengo muy presente, no digas nada, con una foto real de un personaje que luego comentaré, decisivo en el libro. En la nota que cierra el libro, un libro, como ves, voluminoso, tiene 500 y pico páginas. En la nota que cierra el libro, el autor explica cuál es el proceso de su creación, estos 4 años de investigación. En ese tiempo hizo 7 visitas, 7 viajes a Irlanda del Norte, se entrevistó con más de 100 personas, aunque hubo muchísimas más que se negaron a colaborar. Hay una muy significativa de la que luego también quiero hablar, que es, a ti te suena sin duda y a muchos de nuestros oyentes también, Gerry Adams, el muy controvertido líder del Sinn Féin, el brazo político de Lira. Es una figura fundamental en la historia reciente de Irlanda, fundamental en la historia de Lira, fundamental en la historia de Jim McConville, como luego veremos, ¿no? En estos 4 años de visitas, de conversaciones y de entrevistas, también Raden Keefe se documentó. Fíjate que de las más de 500 páginas del libro hay casi 100 de notas. Hay al final un centenar y medio, unas 150 referencias bibliográficas, hay un índice onomástico desbordante de infinidad de referencias de personas, de lugares, etc. Y, como digo, el resultado es un libro apasionante de investigación, de periodismo, también de historia reciente. Es de hace nada, como decías, es unos episodios que, uno conoce si ya tienes una cierta edad. Nosotros, muchos días, de mi generación, los periódicos, los telediarios, abrían con noticias relacionadas con Irlanda del Norte, ¿no? Pero en cualquier caso siguen siendo para mí, incluso, que ese mundo desde pequeño lo he conocido, episodios totalmente ignorados y muy, 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 muy interesantes, ¿no? Sí, yo asocio siempre Irlanda del Norte a fuegos en la calle, ¿no? Siempre ofrecían esas imágenes que había mucho también terrorismo urbano, ¿no? Ese panorama está descrito con
maestría en el libro nos traslada a la Irlanda de esas décadas, ¿no? Fíjate que el autor inicialmente ya dice que esto no es un libro de historia, sino una obra de no ficción narrativa. Pero evidentemente las connotaciones históricas están, y yo creo que la abundante documentación que he manejado le da una garantía de una gran verosimilitud, todo lo que nos cuenta es fidedigno. El propio autor dice que nada o apenas nada de lo que cuenta en el libro es inventado. Cuando describe los pensamientos de algún personaje, no ya sus hechos, sino los pensamientos, se recogen tal como el propio interesado, el personaje afectado, los manifestó, bien en algún escrito, bien en una entrevista personal con el autor, o bien en alguna otra entrevista con algún otro interlocutor. Fíjate también que esto es muy interesante, este afán de objetividad que tiene, dentro de que es un tema muy, muy sensible y por lo tanto es inevitable que trasluzcan las emociones, las ideas, los pensamientos, la ideología del que escribe. Él, ante la cantidad de testimonios que tiene, en muchos casos contradictorios, porque, claro, el tema es muy controvertido, los propios protagonistas que aparecen por doquier en el texto, los testigos, los observadores externos, los especialistas y los expertos, tienen obviamente tesis divergentes en muchos casos. Él opta por poner en el cuerpo principal del libro diríamos, la versión más plausible, la versión más probable de todas las que él escucha o recaba. Y deja para las notas, que son copiosas, como digo, 100 páginas de notas, deja para las notas las versiones alternativas que a él le merecen menor consideración o cree que tienen, que son menos fiables, que están más sesgadas por la opinión del que habla, etc. De tal manera que el lector que no quiera estar cotejando las notas en todo momento puede hacerlo y puede hacer la lectura del texto principal sin ningún problema y además avanzar con fruición. Yo sería una de ellas. A mí me cuesta mucho revisar las notas, Alberto, cuando parecen, claro que en este tipo de libros es importante, ¿no?, ir consultándolas a la misma vez que vas leyendo, pero a mí me cuesta mucho hacer un tipo de lectura de ese tipo. Y sí que quería hacerte una pregunta antes de que continúes hablándonos de este libro. Si realmente cuando se lee ese libro puedes llegar a un conocimiento bastante exacto, aunque esto desde luego siempre es muy subjetivo también y no hemos estado allí, pero de todo lo que implica que haya un conflicto como el que había en Irlanda del Norte en ese momento, quiero decir, las instituciones también que pueden estar inactivas, comportamientos antiéticos, dejar pasar las cosas ignorándolas. No sé si hay si todo eso también lo podemos ver en el libro. Sí. Lo que ocurre cuando una sociedad, digamos, está con miedo. Claro, el libro es espléndido por eso, fundamentalmente, porque está todo. Ahora contaré como una especie de doble hilo conductor que se entremezcla además, pero luego en torno a él hay infinidad de frentes muy interesantes en donde se analizan causas, efectos, consecuencias, raíces históricas, derivaciones, todos los frentes, luego los comentaré, intentaré comentar los más generales dentro de un ratito. No, sí, por supuesto, permite a un lector casi diría absolutamente ignorante acerca de los sucesos, del fenómeno y de todo lo que supuso, un conocimiento bastante profundo y yo diría objetivo, de tal manera que cada uno pueda formar su propia opinión. Lo que decías de las notas, es verdad, ralentiza la lectura, la hace más el estar consultando permanentemente tantas notas, ¿no? Ahora sí que por lo menos una visión general de las notas merece la pena, porque en ellas hay un elenco de fuentes muy interesante y que contribuye también a que el lector se haga una idea de dónde sale toda esta información. Hay noticias aparecidas en la prensa del momento, hay cartas, citas de cartas, de emails de los personajes, de los protagonistas, emails inéditos. Hay documentos del gobierno que se han desclasificado muy recientemente. Hay autobiografías de terroristas publicadas y otras que son inéditas. Y hay citas de esas autobiografías. Hay propaganda, hay declaraciones juradas, hay deposiciones ante tribunales o ante la policía. Hay informes de forenses, de pesquisas, hay testimonios de testigos, hay diarios personales, hay imágenes también, algunas imágenes de archivo. Ahora hablaremos de las grabaciones. Hay grabaciones
Aquí vemos, por ejemplo, este va a ser el lugar, las excavaciones que van a llevar al descubrimiento del cadáver 30 años después de Jean. Fotos sacadas en el mismo momento de una explosión, una bomba en Londres. De tal manera que, independientemente de que no sea necesario, no sea imprescindible, incluso pueda ser enojoso y por lo tanto podamos huir de ese digamos, expediente, el tener que cada una de las afirmaciones ir a cotejarla en la nota correspondiente, pero sí la visión general de las notas para hacernos la idea de que las fuentes son muchas, muy numerosas y además permiten, por lo tanto, crear un mosaico. Esto es el libro, en cierto modo, un amplio mosaico de referencias que ayudan a complementar el rompecabezas de la fotografía de aquella época. Fíjate que entre toda esta documentación quiero subrayar especialmente algo que yo desconocía. Existió, sigue existiendo, languideciente quizá, un llamado proyecto Belfast, que fue una iniciativa que se hizo a principios de los años 2000 por el Boston College, la Universidad Bostoniana, dirigido por el periodista Ed Moloney y un antiguo miembro del IRA, Anthony McIntyre. La Universidad norteamericana ofreció a protagonistas de todos los bandos, incluso la mayor parte de ellos implicados en hechos de sangre, expresarse con libertad sobre las experiencias, con una promesa ante los expertos de la universidad para constituir un archivo de declaraciones, de testimonios sobre lo ocurrido, con la promesa que a la larga se traicionó de no difundirlas hasta una fecha futura en la que los participantes hubieran muerto. La intención era esa, de que ya apagado el fragor de la batalla, cuando ya todos hubieran muerto, sirvieran para una investigación formal, académica, y que permitieran a un historiador, ya con datos de primera mano, formarse una impresión acerca de lo que había pasado en aquellos momentos. Hay decenas de conversaciones, cientos de horas registradas. Radden Keefe solo pudo acceder a unas, las de Brendan Hughes, un asesino confeso, cabecilla del IRA, que él mismo había publicado parte de esas cosas en una obra, en Voces desde la tumba, que había firmado uno de los investigadores, Moloney, y que aparecieron después de la muerte, ¿no? El resto de los testimonios se destruyeron probablemente, algunos de ellos fueron utilizados fuera del fin original como pruebas en juicio y por tanto ya perdieron el valor que tenían para los interesados, ya sabían que tenían la amenaza de que podían haber sido utilizarse en juicios y probablemente sean ya inaccesibles para siempre, ¿no? Ese testimonio muy valioso, ¿no? De todas formas, lo que sí se conoce de esos testimonios, de Brendan Hughes, es escalofriante, como luego comentaré, ¿no? El libro, como decía, se estructura en un hilo argumental tenue, porque lo interesante no es tanto el argumento como todo lo que hay en torno, como el análisis. La información, sobre todo, muchísima información. Eso es, ¿no? En dos ejes que, como digo, se entremezclan. Por un lado es el primer eje lo protagoniza la familia Maccombie, las vicisitudes de la familia antes de la desaparición de la madre, cuáles son sus orígenes, y luego, claro, hay una investigación con este punto de thriller de quién es la identidad de la persona que acabó con su vida. Ese dato no se conoce. El periodista al final del libro ofrece una hipótesis muy fiable, muy plausible, que yo no voy a desvelar, evidentemente. Y por otro lado, el segundo eje es otra trayectoria vital, la de Dolores Price, que es una terrorista del IRA, una icónica miembro del IRA, con su hermana Marian. Era una pareja simultáneamente fascinante y siniestra, más siniestra que fascinante. A su hermana Marian la llamaban los británicos fabricante de viudas, porque las muchísimas víctimas que causó entre los soldados británicos destinados en el Ulster, ¿no? Ambas perpetraron secuestros, atracos, bombas, asesinatos, que en la jerga eufemística del IRA llamaban ejecuciones. Pero son dos personajes, sobre todo Dolores, muy interesantes, muy guapas. Dolores, nos dice Radden Keefe,
Keith, perdón, era una joven de una belleza arrebatadora, con sus cabellos cobrizos, sus chispeantes ojos turquesa y sus pestañas claras. Aparecen rodeadas de un aura de fascinación, un look rebelde que en la época, que tú quizá también a lo mejor recuerdas, aquel atractivo, ¿sabes?, de la rebeldía Recuerdo revolucionaria. perfectamente. Era como, íbamos un poco mal, no era un look nada elegante, sino era un poco dejado, ¿no? Faldas muy largas. Claro, a finales de los 60 y los 70 esto tenía un cierto atractivo. Fíjate que Dolos había nacido en el 50, la llevó a posar incluso para Image. Esta cosa de, pues vamos a llamarlo así, frivolizando un poco, y no quiero frivolizar en un tema que es muy serio, terrorismo chic. Entonces, bueno, las dos familias, los McConville por un lado y los Price por otro, se nos cuentan sus historias. No sé si de familia acomodada, de estas chicas terroristas. No especialmente. ¿No? Lo que ocurre es que sí que en la época, en esos años 60, finales de los 60 y principios de los 70, esta cosa, bueno, de la revolución, incluso ese encanto de la rebeldía, entonces, bueno, se presentaban con ese look de rebelde, bueno, tenían una cierta fascinación entre los jóvenes y eso, incluso lo explotaban revistas abiertamente frívolas, ¿no? En ese sentido. Bueno, entonces, en torno a estas dos grandes líneas nucleares aparece la fotografía de la época con infinidad de frentes muy atractivos. Por ejemplo, Raden Keith se retrotrae al análisis del conflicto de Irlanda del Norte en la historia. Es decir, fundamentalmente basado ese conflicto en la composición sociológica problemática de la sociedad irlandesa con el conflicto entre católicos y protestantes, ¿no? También analiza la siempre convulsa relación histórica entre Gran Bretaña e Irlanda. Luego comentaré algunos de estos frentes con un poco más de detalle, ¿no? También los primeros enfrentamientos de las milicias republicanas, el nacimiento de la lucha armada, la represión del Estado británico, ¿no? La escalada de violencia, la proliferación de grupos paramilitares, el papel de las mujeres, que es muy interesante ese análisis, en la iconografía de la revolución, como hablábamos, ¿no? Las discrepancias y las escisiones entre las diferentes facciones del IRA. El clima, que es fundamental. Ese clima permanente de desconfianza, de sospecha, de paranoia, de delaciones, de secretismo, los secuestros, las explosiones, las bombas, todo eso está, las huelgas de hambre, las cárceles, y más bombas, y crímenes, y miles de víctimas. También toda la dimensión política, las actuaciones políticas, los intentos de negociación, los acuerdos, las dudas de los gobiernos, las concesiones. No sé si, Alberto, perdona que te interrumpa, un detalle que yo recuerdo y que lo tengo un poco oscuro en la memoria, Bobby Sands, no sé si recuerdas aquel preso del IRA que murió en la cárcel por huelga de hambre, yo no sé, estamos hablando más o menos del mismo contexto, ¿no? Aparecen las huelgas de hambre, las propias Price, las hermanas Price, protagonizaron huelgas de hambre también, todo eso está. Y entonces, bueno, con toda esa dimensión política de intentar sacar al gobierno determinadas cesiones, los gobiernos que dudan entre si deben ceder ante las huelgas de hambre o no, si deben ceder ante los secuestros o no, y luego llegando hasta el presente, ¿no? El estado actual de la cuestión, la muy interesante repercusión del Brexit en la cuestión irlandesa, la paradójica cuestión de repercusión que tiene el Brexit, porque el Brexit está reforzando las tesis independentistas en el caso de Irlanda y la reunificación de Irlanda. Hay un historiador reciente, Liam Kennedy, del que yo le he leído una entrevista hace poco tiempo, que habla que la salida británica de la Unión Europea puede poner en peligro, y de hecho estamos viendo en las últimas semanas episodios de violencia en Irlanda de nuevo, puede poner en peligro la paz en Irlanda del Norte, la paz que lleva de aquella manera, pero desde el acuerdo de Viernes Santo del 98 lleva más o menos estabilizada, ¿no? Y ha habido episodios violentos estas últimas semanas, hay uno muy que ha generado, fíjate que es muy llamativo, no sé si nuestros oyentes lo han podido leer en los periódicos, con intervención en estos episodios de niños de 12 y de 13 años. Un funeral por un antiguo miembro del IRA, al que asistió Gerry Adams, el gobierno irlandés permitió la celebración del funeral, un funeral masivo, lo permitió a pesar de que las medidas del coronavirus impiden las concentraciones. Y esto el IRA es católico. Los protestantes han salido a las calles para protestar contra este episodio. Y ha habido episodios de violencia, no ha muerto nadie, afortunadamente, pero ha habido heridos, ha habido violencia urbana con daños para los bienes, para
digamos, en los negocios, etcétera. De manera que es curioso. Ahora hablaremos, quizá, si nos da tiempo, de cómo el Brexit puede repercutir o está repercutiendo en el problema de la independencia de Irlanda. Y luego, además de todos estos fenómenos externos, frentes externos, que se nos cuenta el panorama, la fotografía externa, está también, y es muy interesante, la fotografía, diríamos, interna, la esfera íntima de sus protagonistas. Está el fanatismo muy presente, y lo observamos, la locura sanguinaria, esas convicciones ciegas, la crueldad, la ausencia de compasión, el odio, la intolerancia, también las contradicciones internas, en algunos casos muy clara evolución ideológica, pero también la premeditación, los cálculos, la normalidad inquietante con la que se desenvuelven y con la que toman decisiones que van a poner fin a la vida de la gente, las tragedias personales, claro, las huelgas de hambre, con muertes, las estancias en las cárceles, ¿no? De muy diferentes dimensiones, evidentemente. La tragedia de la víctima es, evidentemente, a mi juicio, mucho más dura que la tragedia que sufre otro. Alberto, disculpa, también algo de esto ya nos habíamos acostumbrado a ver, ¿no? Que creo que ese libro también lo has comentado tú aquí en la radio de la universidad, Patria, de Fernando Aramburu, ¿no? Yo creo que también pues esas tragedias personales, internas, también esa evolución ideológica de determinados miembros de la familia, en este caso pues en el contexto español y en el contexto de ETA, y más una novela, ¿no? que un ensayo. Sí, dos cosas. Yo Patria no lo presenté sí mismo, hablé de ella como referencia en alguna otra reseña. Sí que presenté hace mucho tiempo, al principio de la emisión, que empezó en Radio Universidad en 2008, y yo creo que ya fue ese mismo año, un libro de Aramburu, que es un libro de cuentos, Los peces de la amargura, que es el germen de Patria, y donde está todo ese mundo también del terrorismo. Eso por un lado, con respecto a la dimensión literaria. Y con respecto a Raden Keefe, a No digas nada, evidentemente la sombra que uno tiene en mente a medida que avanza por las páginas, en muchísimos frentes, que luego intentaré comentar también, es ETA y es el paralelismo con el País Vasco. Es decir, es evidente que ese clima, ese ambiente, esos detalles, esos sucesos, esos episodios, salvando las distancias, ETA no fue tan cruenta, dentro de que mató a casi 1000 personas, pero sí, eso es inevitable que te asalte, sobre todo si lo has vivido en tu acontecer personal, coincide biográficamente con esos años, es imposible que no te asalte el recuerdo y la presencia de ese panorama, de ese mundo que era el del País Vasco, pues hasta hace unos años, ¿no? Sí, porque además se quiso coger ese modelo de reconciliación, de esos acuerdos del Viernes Santo, se quiso coger ese modelo de reconciliación en Irlanda y aplicarlo al País Vasco. Se quiso seguir o se quiso establecer pues un paralelismo o algo similar para salir también aquí de esa situación de violencia. Sí, también en eso hay paralelismo con respecto a esta cuestión. Y yo, como decía, no solamente hasta hace unos años, en algunos casos parte del panorama que se describe aquí todavía puede estar vigente, como luego comentaré si da tiempo, en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, el primer frente interesante es el conflicto religioso de base, que es muy interesante. La población irlandesa es originariamente católica, mayoritaria y originariamente católica. En el siglo XVII llegan colonos escoceses e ingleses que son protestantes. Y ahí ya empieza el conflicto, que se mantiene durante siglos, ¿no? Entonces, a pesar de esa, vamos a llamarla así, ocupación británica, la pujanza del nacionalismo católico impidió que esa ocupación, digamos, prosperara al 100%. Todo ese conflicto desemboca en una guerra de la independencia y la creación, son 2 años y medio de guerra civil, y la creación en 1922 del Estado Libre de Irlanda, que es independiente del poder de Londres, que agrupa, y esto es muy interesante, a 26 de los 32 condados que tiene la isla. Los otros 6 son en el norte, son el Ulster, y ahí, a diferencia del resto de la isla, la población es mayoritariamente protestante. Los católicos son una minoría, el 35% de la población.
con un matiz que es muy interesante también de cara al futuro, es un análisis, un foco de análisis. Los católicos, por razones quizá evidentes para alguien que conozca las premisas básicas de la religión católica, tienen una más alta natalidad que los protestantes y por lo tanto parte del conflicto hay quien muy optimista espera que se resuelva por el propio crecimiento demográfico. Los católicos van a acabar siendo también mayoritarios en Irlanda del Norte y a lo mejor eso da una solución al conflicto, una solución, diríamos, natural, espontánea. Lo que ocurre, por lo tanto, es que en el Ulster tenemos un dominio mayoritario del protestantismo, de los unionistas que se mantienen unidos a Gran Bretaña precisamente por una cuestión inicialmente religiosa. Esos católicos minoritarios aceptan de una manera, han aceptado durante un tiempo ese sentirse, a su juicio, sojuzgados por el unionismo, por la Inglaterra invasora, pero consideran que esa división en regiones, la Irlanda del Sur y la Irlanda del Norte, la Irlanda asociada a Inglaterra, es artificiosa, es además ilegal. Creen que sus reivindicaciones son democráticas, son legítimas y manifiestan su oposición y, bueno, a finales de los años 60, el IRA nació, el ejército irlandés republicano había nacido en la guerra de la independencia, llevaba dormido 40 años y, bueno, a finales de los años 60, a partir de unos movimientos de reivindicación de derechos sociales, movimientos más o menos pacifistas, etcétera, pero eso en un momento determinado se crispa y ahí salen a la palestra de nuevo el IRA, al final de los 60, canaliza el malestar general de la población católica frente a ese poder central londinense y a partir de ahí empieza el conflicto. Entonces, esto es un primer frente interesante de análisis. Un segundo frente es ya la descripción de la vida en Irlanda del Norte, en particular en Belfast. Entonces ahí tenemos dos mundos, claramente, con enemistades, con antipatías, con desprecios, una cosa graduada, ofensas, enquistadas, bulos, recelos, pero luego ya aversión, odio, paranoia, hostilidad y luego enfrentamientos y agresiones con las que conviven las dos comunidades, ¿no? Viven en compartimentos estancos, y esto nos lo cuenta también de una manera muy gráfica, las alambradas, las empalizadas, las vallas. Tú hablabas hace un rato del fuego en las imágenes, yo recuerdo las imágenes de la época, en películas también, pero en los telediarios, un escenario bélico, con vallas, con alambradas, con infranqueables. Pero no solamente desde el punto de vista físico, desde todos los puntos. Los colegios segregaban en función de la fe religiosa. Los lugares de ocio y esparcimiento no se le ocurría a un católico entrar en un lugar protestante y viceversa. Las paradas de autobús eran paradas católicas o paradas protestantes. Tenías que desplazar a otra parada distinta para coger el mismo autobús o un autobús de la línea si eras de otra religión. El marido de Jean, Arthur, que muere muy pronto, ella con 38 años ya es viuda, perdió su trabajo porque en cuanto supo su jefe que era católico. Había un clima de presión tal que las familias católicas abandonaban, por la presión social, abandonaban sus casas y eran ocupadas, fíjate de lo que hablábamos hace una semana, en relación a los amnésicos y la expulsión de los judíos y la connivencia del resto de los alemanes con esa situación. Ocupaban las viviendas que habían estado ocupando hasta hace poco sus vecinos católicos. Era un clima, ese clima lo describe muy bien Raden Keefe, de un clima social insoportable, un clima le llama limpieza étnica al pormenor. Ian Paisley, que no sé si a ti te suena, yo lo recuerdo de los telediarios también, era un dirigente ultra anticatólico, nos cuentan el libro cuenta episodios de su vida espeluznantes. Iba por las calles con megáfono soltando direcciones. El 56 de Aden Street, el 38 de Crimea Street. Iba señalando las casas donde había que atentar, ¿no? Los dueños de la heladería. No, las casas de católicos. Atentado a lo mejor, si antes no desaparecían. A partir de ahí, la vida de esa familia... Iba señalando. Eso ha pasado también en el País Vasco. Claro, por eso te digo que el paralelismo es constante. Hay decenas de pequeños y grandes elementos en los dos planos, en el plano macro y en el plano micro, en donde el paralelismo es inevitable. Yo luego quiero hacer una reflexión acerca de este País Vasco, ¿no? Entonces,
esta descripción del día a día es también muy interesante, un día a día muy convulso, ¿no? En donde afloran estos mitos fundacionales, estas interpretaciones delirantes de la historia, un pasado histórico construido a voluntad, ¿no? Entonces esos movimientos por los derechos pacíficos, razonables, acaban convirtiéndose en una guerra sangrienta, con matices, como decía, etnicistas, tribales. Fíjate, es que esta idea de la irracionalidad tribal, ¿no? Tribal y religiosa fanática, ¿no? Hay ciertos pequeños detalles que son muy menores, pero son mucho más que anécdotas, ¿no? Fíjate, los terroristas del IRA detenidos en las cárceles rezaban juntos el rosario todas las noches en las cárceles. Pero es que hay cosas todavía mucho más sorprendentes. El IRA ejecutaba a soplones, chivatos, etc. Entonces, los engañaba diciéndoles que tenían una misión, los bajaban a Irlanda del Sur, pasaban la frontera y allí los ejecutaban en una cuneta. En cuanto el sospechoso, colaborador hasta hace 5 días, se daba cuenta de que ese viaje al otro lado de la frontera tenía un fin muy, muy, muy claro, suplicaba clemencia que no iba a obtener. Pero se repite este detalle, en el último momento, pedían un rosario. Y el que le daba el rosario, el que lo sacaba de su bolsillo, era el terrorista que lo iba a ejecutar. Por cierto, otra dimensión muy... Eso era el paseo, en España se decía el paseo a eso, ¿no? El paseo en la guerra civil, el paseo, ¿no? Pero bueno, hay también paralelismo con el País Vasco. Estas excisiones internas, el clima de paranoia permanente, la delación, etc. Y el papel de la Iglesia Católica, que yo creo que también quizás haya algún tipo de punto en común, ¿no? Hay 2 paralelismos en esta anécdota que cuento. Primero, la idea de las venganzas internas con las excisiones, las delaciones, las sospechas, los rumores, y ponía el ejemplo de Joyes, una exterrorista etarra que fue ejecutada por sus correligionarios. Y creo que delante de su hijo, además, un hijo pequeñito. Un niño pequeño. Y luego en este episodio que cuento, está también la connotación de la conexión con el País Vasco en la siniestra participación de la Iglesia, la colaboración, la connivencia con el terrorismo. Eso está también en Irlanda clarísimamente. Hay algunos casos incluso fotos, en el libro hay un caso de dos soldados británicos linchados por la masa, con un sacerdote protestante intentando auxiliarlo auxiliar a uno de ellos en el último momento, en imágenes que vio todo el mundo en la televisión, terribles. Entonces, bueno, dentro de esta cantidad, ya ves, lo histórico, lo político, lo ideológico, hay sobre todo para mí, diríamos, 2 grandes dimensiones muy interesantes. La segunda ya la he esbozado, es la del País Vasco, que quiero comentar luego, que tienen una presencia constante en el libro, permeando todo lo que se cuenta, las historias personales de las 2 familias, también esta cuestión íntima, el marco sociopolítico de la época, etc. La primera es la fotografía, como digo, la dimensión muy potente con la que uno se queda después de leer el libro, es la idea de una fotografía veraz, muy fiel, muy nítida, lo que tú planteabas, muy fidedigna realmente. Uno se hace una idea de una época muy próxima en el tiempo, pero muy cercana en el espacio, pero a esa aparente vida normal que llevamos las sociedades desarrolladas, como si no pasara nada más allá de nuestra cotidianidad, ¿no? Hablábamos unos días atrás también, me parece que la semana pasada hablábamos de los Balcanes, ¿no? Los Balcanes fue hace nada y eran sociedades desarrolladas en donde la gente iba al cine y iba a los estadios de fútbol y veía la televisión y tomaba... En los 90, Alberto, claro. Fíjate, hace nada, como tú decías. Claro, entonces, bueno, ese mundo de clima, esa descripción del clima de violencia, la atmósfera opresiva, el miedo, las mafias terroristas, los juicios sumarísimos, el juego del espionaje y el contraespionaje, no hemos hablado de esto y hay también paralelismo con España. Fíjate, se nos cuenta de una manera angustiosa cómo cualquier acto se nos transmite, se nos traslada a un entorno en donde cualquier acto de la vida cotidiana, el desplazamiento al trabajo, ir a comprar, los juegos de los niños en el parque, eran una lotería sangrienta porque había atentados constantemente, bombas indiscriminadas constantemente. Entonces tenemos ese panorama de disturbios, lanzamiento de ladrillos, piedras, cócteles molotov, las diferentes facciones armadas, porque empieza a haber grupos paramilitares, que no solamente frente al terrorismo católico del IRA está el ejército británico, pero también están los protestantes que crean grupos paramilitares que patrullan amenazantes en cada esquina. Cada
bando protege sus zonas. Era normal que la gente fuera por las calles, que los viéramos soldados o paramilitares armados en las calles, ¿no? Se nos cuenta con muchísima fuerza las noches tenebrosas con las luces de las casas apagadas y el tiroteo replicando, implacable, en las calles, los gritos desesperados de los heridos a los que nadie sale a auxiliar. Fíjate, una de las hipótesis por las cuales se secuestra y se mata a Jim McConville es que era, como decía al principio, supuestamente espía de los británicos. Pero un desencadenante es que uno de los en un episodio de estos sangrientos que ocurre delante de la puerta de la casa, no solamente delante de la puerta de la casa, no del edificio, sino del piso, en los descansillos, en las escaleras, matan a unos soldados británicos, que por cierto eran carne de cañón, eran chicos jóvenes que eran destinados a Ulster y que morían como ratas realmente, ¿no? Un chico británico, un soldado británico, es tiroteado en la puerta de la casa de los McConville y se queja lastimeramente durante horas. Se está pidiendo auxilio porque se está muriendo. Al parecer, Jim McConville, bueno, al parecer no, esto está demostrado, Jim McConville salió a auxiliarlo. Y a partir de ahí es ya la sospecha de connivencia con los británicos. Salió a auxiliarlo para darle un poco de agua en los últimos minutos de su vida. Ahí hay una primera sospecha de connivencia que desencadena el rumor terrible, mortal, de colaboracionista. Pero es que además luego hay otra tesis que se nos cuenta en el libro, menos factible, según la cual Jim McConville albergaba en su casa, parece difícil de creer, una casa modesta con 10 hijos por el medio, una emisora de radio con la que mandaba los mensajes a los británicos. Entonces, bueno, este mundo de los señalamientos, si de una mujer se rumoreaba, bastaba con la mera presunción que había confraternizado con un soldado británico. Fíjate lo que voy a contar. Identificarás tú y muchos de nuestros oyentes episodios de otras épocas. Se la rapaba la cabeza. Claro, estaba pensando en la Guerra Civil Española, ¿no? Se la untaba con alquitrán caliente, se le tiraba por encima una funda de almohada con plumas sucias y se la gritaba, se la significaba en público, pasando entre la chusma que la agredía, que la insultaba, la escupía, etc. Las delaciones, como digo, basadas en conjeturas, los secuestros, las desapariciones, absolutamente normales, los asesinatos, desapariciones que luego se fraguaban en asesinato y se sabía de ello años después. Las acciones de contrainsurgencia, es muy interesante, un análisis curioso del general de brigada, entonces general de brigada, luego fue prosperando, Frank Kitson, que labró su fama siniestra en los cuerpos militares británicos en Kenia, en África, y era especialista en acciones militares de baja intensidad. Era el responsable del MRF, que era tan siniestro el grupo que ni siquiera se sabía a qué correspondían las siglas. Fuerza Militar de Reconocimiento, Fuerza Móvil de Reacción, no se sabía muy bien. Y especializado en acciones de contrainsurgencia, de espionaje, de infiltrarse en los grupos terroristas, especializados en torturas, en sacar declaraciones, bueno, algo que también tiene su paralelismo en la historia del país. La Guerra Sucia, el GAL. La Guerra Sucia, el GAL y las connivencias de los gobiernos, supuestas connivencias, nunca del todo resueltas, ¿no? Luego hay todas las acciones, como digo, de contraterrorismo. Hay un día famoso que va a aparecer en la canción que traigo como ilustración sonora musical de la reseña, el famoso Bloody Sunday, el Domingo Sangriento, ¿no? Hay una canción de U2, que es la que voy a comentar luego, que ilustra esta idea. El domingo de enero de 72, en donde una manifestación pacífica acabó con disparos de soldados del ejército británico, y ahí murieron 14 muertos, infinidad de heridos. Pero bueno, hay acciones de todo tipo, porque hay, como digo, también un linchamiento por parte del bando católico a soldados británicos indefensos. Simplemente estaban presentes en el entierro de un militar, de un terrorista etarra en un cementerio, y de repente se detecta su presencia, y no recuerdo con detalle si efectivamente eran militares vestidos uniformados o simplemente no iban uniformados. Se detecta su presencia y los lincha la población, los lincha la masa allí mismo. Luego es interesante también el análisis del precio psicológico de la gente normal, diríamos, ¿no? Se acuñó el término de síndrome de Belfast,
para referirse a una dolencia resultante de vivir en un estado de terror constante, donde el enemigo no es fácil de identificar y la violencia es indiscriminada y arbitraria. Es decir, los efectos del terrorismo no son evidentemente muy duros entre las víctimas que lo han sufrido, que han muerto, que han quedado mutilados después de los atentados, pero sobre todo la población civil, los cuchicheos, los comentarios de la gente, las miradas aviesas, los señalamientos, las pintadas de advertencia, o que son abiertamente combinatorias, los mensajes anónimos intimidantes, eso formaba parte del día a día y crea los médicos constantemente, lo estudia Radenkirch, recetaban sedantes y tranquilizantes, lo que hoy sería un caso típico de estrés postraumático, digamos, continuado, ¿no? Y se habla también en el libro, y esto da pie a que yo pueda explicar el porqué del título, de cómo se impone una cultura del silencio, que tiene también un precio psicológico muy duro, ¿no? El título del libro, No digas nada, hace referencia a esto, alude a un poema, Digas lo que digas, no digas nada, de Seamus Heaney, que fue Premio Nobel de Literatura en 95, un irlandés muy implicado, católico, muy implicado y muy cercano al IRA, implicado en el conflicto, en donde se habla de esta idea, ¿no? De el disimulo, la ocultación, el doble juego, ese miedo inoculado por las insinuaciones. Bueno, y si te cogen, no, que no delates también, ¿no? Claro, Si te cogen, no digas nombres nunca. La lógica del poema es esa, ¿no? Pase lo que pase, no digas nada. Entonces, bueno, es esa gran dimensión, primera gran dimensión de la fotografía de la época, hasta el punto de que, como planteabas, sí que se puede tener una imagen muy, muy real de qué pasó en aquellas épocas. Luego, el segundo frente es el País Vasco, para mí clarísimamente. Entonces, el paralelismo es constante. Primero, esta idea del nacionalismo desfasado, antiguo, a mi juicio todos lo son, ¿no? Pero bueno, trasnochado, tribal, con estas revisiones, estas reconstrucciones de un pasado histórico inexistente, pero construido ad hoc para sostener tus propias tesis. Pero yo creo que aquí incluso fue más cruel y engañó más a Alberto, porque además coincidió con el nacimiento de una generación que quería democracia, que odiaba el franquismo, y muchos se sintieron, yo creo, fueron engañados realmente por ETA, porque pensaban que apoyar a ETA era apoyar la llegada de la democracia. Yo creo que eso pasó con muchos jóvenes, con muchas personas que eran jóvenes en esos años en España. Claro, pero fíjate además que tienes razón, ¿no? Porque esos son todos los elementos que está también en el libro este y que tiene que ver con el País Vasco, que es esta fascinación de nuevo que ejercía la violencia entre los jóvenes, ¿no? Y eso todo lo hemos visto cuando íbamos al País Vasco, las calles y plazas tomadas por toda la iconografía terrorista, ¿no? El odio, las agresiones, las palizas, los linchamientos, que es casi una cosa adolescente también, ¿no? Sin demasiado sustrato teórico. Esta idea de resolver los conflictos de adolescencia. Rápidamente de hoy para mañana. Claro, ¿no? Pero bueno, toda esa idea de esta. Pero bueno, quiero recordar al oyente de que no recuerdo el porcentaje exacto, ¿no? Pero un altísimo porcentaje de víctimas de ETA murieron después de la llegada de la democracia. La proporción, no sé si hay 870 y tantos muertos de ETA, y yo no sé si la proporción es 70-800. En cualquier caso, es totalmente, es decir, la coartada de lucha contra el franquismo. Yo creo que con la llegada de la democracia se acabó se viene esa abajo coartada. en el momento. Ya todo el mundo, yo creo que al final ha sido la sociedad quien ha vencido a ETA, Alberto. Claro, bueno, y yo desde mi punto de vista también creo que, bueno, la labor de los cuerpos policiales funcionando democráticamente, funcionando legalmente, nadie habla obviamente de los usos ilegales de la tortura, etcétera, ¿no? Pero bueno, es un conjunto de causas, el propio paso del tiempo, el propio hecho de lo anacrónico del planteamiento, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas también en común, y aquí quiero hablar de Gerry Adams, ¿no? Muchas cosas en común también, al margen de las ya reseñadas, entre Irlanda y el País Vasco, que es esta idea del blanqueamiento que se sigue dando de unos grupos que no han aceptado, que están en la democracia, el Sinn Féin, están formando parte de gobiernos y que no han denunciado en ningún momento ni han aceptado que bueno, no han pedido perdón por sus crímenes, ¿no? Bildu es ETA edulcorada, ¿no? Insisto, yo no quiero cargar tampoco de mis propias ideas, no quiero cargar mi reseña, quiero intentar ser lo más objetivo posible, ¿no? Pero el personaje de Gerry Adams es muy interesante, es un protagonista, diríamos, no en la sombra, porque está presente en todo el libro, pero sí en silencio, porque como conté al principio, no intervino, no quiso declarar, pero es un personaje muy curioso, porque estuvo en el gobierno, se ha beneficiado de una vida política plácida, cómoda, nunca
ha tenido la valentía de declarar que fue miembro del IRA, uno de sus grandes dirigentes, nunca tuvo la valentía, por supuesto, si no declara esto, de declarar que una gran cantidad de atentados, está comprobado que fue él el que tomó las decisiones, es el protagonista silencioso del libro, y yo no puedo evitar en este juego de paralelismos ver en él la figura de Otegi, alguien que está blanqueado en las instituciones y que sin embargo es un dirigente de ETA, no me atrevo a decir, entre otras razones porque no quiero que vengan a detenerme en antena, por No, un aquí infundio no que a nos lo mejor detienen, no no tiene que creo. ser real, pero sí que es muy probable, bueno, ha sido condenado en más de algún caso por pertenencia a la Armada, y no, yo ahí donde no quiero meterme demasiado es Bueno, si pero hay... quizás esos procesos de paz, yo también una reflexión que quiero dejar ahí, ¿no? Quizás esos procesos de paz necesitan también de ese peón, ¿no? De esa figura o del blanqueamiento de una determinada figura que conoce perfectamente los entresijos de la organización, pero que puede también, que tiene, y que por ello mismo tiene la facultad de poder pactar, ¿no? Yo creo que quizás haga falta ese peón o el blanqueamiento de esa figura para poder entrar en un periodo de paz. Sí, pero fíjate que a mí me parecía especialmente aborrecible, a nuestros oyentes más jóvenes no les resonará siquiera su nombre, el caso de Arzayus, que era el que acuñó aquella expresión. Unos mueven el árbol y otros recogemos las nueces. Los que mueven el árbol son los terroristas y luego los partidos políticos recogemos las nueces. Me parece que peligroso que todavía haya partidos que están recogiendo las nueces de alguien, por el movimiento de alguien que ahora está blanqueado, ¿no? Insisto, es más delicado, es una cuestión política, está también mi forma personal de pensar y no quiero influir al oyente, no influir ni para bien ni para mal, no quiero dejar tampoco claro qué es lo que yo pienso. Lo que me parece es que el libro es muy interesante, luego Sí, cada uno obviamente formará su opinión, formará su criterio, tiene sus propias ideas, pero el libro permite mostrarnos 40 años como mínimo, yo diría que más, estamos hablando desde el año 69, es decir, estamos hablando de 50 años, medio siglo de la vida reciente de Irlanda, desconocida en sus pormenores, quizás sabíamos 4 cosas genéricas, desconocidas en sus pormenores, pero que podemos acceder a ellos, formarnos un criterio y, bueno, como siempre, la finalidad de los libros, hacernos pasar un rato agradable, entretenido, pero a la vez enseñarnos, hacernos reflexionar, abrirnos a otros mundos, conocer otras realidades. En definitiva, un libro yo formidable. añado, recordarnos a ti y a mí que ya somos historia. Yo Sí, añado bueno, eso también. claro, claro. Pero bueno, en definitiva, un libro formidable, de lectura, a mi juicio, indispensable y muy apetitosa, muy ilustrativa, muy valiosa, ¿no? Merece la pena por infinidad de razones, como espero haber intentado convencer, creo que haber convencido a los oyentes de que merece la pena leer No digas nada de Patrick Radden Keefe. Desde luego que sí. Bueno, además vamos a despedir de una manera estupenda con la canción de U2, ese tema dedicado a ese Domingo Sangriento, pero antes tenemos todavía un poquito de tiempo para un fragmento del libro, si quieres, Alberto. Sí, sí. Con respecto a la canción es un clásico de U2, que yo canté sin saber a qué se refería durante muchísimo tiempo, durante muchísimos años. U2 son católicos, y el vídeo que en el blog del programa y en YouTube, bueno, en YouTube no, perdón, en el blog del programa, pondré de la canción como ilustración de la reseña, es un vídeo muy sesgado, hay una lectura muy concreta de lo que pasó ese Domingo Sangriento. Merece la pena leer el libro también para formar una opinión más amplia y tener más perspectivas para ver qué ocurrió exactamente. Porque las tesis son, una primera es, efectivamente, el ejército británico de manera indiscriminada disparó contra masa pacífica, y por otro lado hay quien habla, otra tesis habla de que esa masa pacífica no era tan pacífica y disparó antes, aparte de lanzar piedras, etcétera, a las Fuerzas Armadas, además hubo alguien que disparó antes. En cualquier caso, la versión de U2 es una versión de parte, la canción es espléndida. Muy bonita, muy bonita. Bueno, y recordad también que a Bono se le ha propuesto alguna vez para Nobel de la Paz. Es una persona pues muy concienciada, ¿no? Con temas de conflicto, con temas de desigualdad. Un personaje muy interesante, también muy polémico, ¿no? Como casi es inevitable en ese tipo de ámbitos, ¿no? Y bueno, no, el fragmentito breve es un par de párrafos que tienen que ver con el momento del descubrimiento del cadáver de Jean McConville. Muy bien, pues cuando tú quieras, Alberto. En la playa de la península de Cooley,
Las máquinas estuvieron excavando durante 50 días hasta dejar un cráter del tamaño de una piscina olímpica. Los McConville seguían reuniéndose allí a diario, aferrados a la esperanza de que la Tierra pudiera proporcionar alguna pista. Un botón, un hueso, una zapatilla, el imperdible que su madre llevaba siempre. Algunas noches se encerraban todos en el coche de uno de ellos y contemplaban el mar de Irlanda y el romper de las olas en la playa. Al final, sin embargo, la búsqueda se dio por terminada. Por lo visto, al dar las coordenadas de la tumba de Jean, el IRA se había equivocado. Nos pusieron en ridículo cuando secuestraron a Jean, dijo Agnes, el rímel corrido por las lágrimas, y ahora nos ponen en ridículo otra vez. Los hermanos se separaron y cada cual se fue a su casa, pero en todas partes había cosas que les recordaban a su madre. Tal vez no supieran quién había ordenado asesinar a Jean o quién fue el encargado de cumplir esa orden, pero recordaban muy bien aquella noche de diciembre en que unos jóvenes vecinos de Davis habían irrumpido en el piso y se habían llevado a Jean. Los integrantes del comando se habían hecho mayores, se habían casado, tenían familia. De las vueltas que da la vida, esta era cruel. Varios McConville ya no recordaban la cara de su madre, dejando aparte la única foto que quedaba de ella, pero sí la cara de los que la secuestraron aquella noche. Una vez, Helen llevó a sus hijos a un McDonald's y reconoció a una de las mujeres que formaban parte del grupo. Estaba allí con su propia familia. Le gritó a Helen que la dejara en paz. En otra ocasión, Michael paró un taxi negro en Falls Road y una vez dentro vio que el hombre que iba al volante era uno de los raptores de su madre. El taxi arrancó. Hicieron el trayecto en silencio. ¿Qué podía decirle Michael? Cuando llegaron a la dirección indicada, pagó la carrera sin decir palabra y se apeó del taxi.